del Brasil, amigos de los diferentes países donde están recibiendo la señal. Muchas gracias por todas las lindas noticias que estamos recibiendo. Cada día llegan al hotel innúmeros fax, comunicados de diferentes lugares, de las cosas maravillosas que el Espíritu de Dios está haciendo. Me contaban ayer que una señora cuyo esposo durante 20 años visitaba de vez en cuando la iglesia, pero nunca quiso comprometerse con Jesús, el sábado en la noche, en el primer llamado, se levantó, fue adelante, entregó la vida a Jesús, decidió unirse a la iglesia de Dios en esta tierra y está haciendo planes para bautizarse el próximo sábado, o sea, dentro de 3 días. 20 años, la esposa oró, lloró, suplicó a Dios, tocó, apeló al corazón del marido, pero él nunca quiso rendirse. Y el Espíritu de Dios trabajó poderosamente el sábado pasado y ese hombre le entregó la vida a Jesús. Y yo tengo la seguridad que hay muchos corazones todavía que están siendo trabajados por el Espíritu de Dios. Hay personas que durante estas noches no se han podido levantar, pero creo que esta noche lo harán. El texto para el mensaje de esta noche está en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. Permítanme leer los versículos 31 y 32. San Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol tan grande, de tal manera que vienen todas las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta es la famosa parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la más diminuta de las semillas, es la más insignificante de las semillas. La parábola de la mostaza nos enseña 3 lecciones básicas que estoy suplicando que el Espíritu grave en la vida, en el corazón de cada persona presente. La primera lección: todas las cosas nacen en el reino de Dios de manera pequeña, diminuta, insignificante, pero a pesar de nacer pequeño, tiene consecuencias trascendentales y eternas. Esa es la primera lección. La segunda lección: el crecimiento es un principio en el reino de Dios. Si tú naciste en el reino de Dios, necesariamente tienes que crecer. Esa es la segunda lección. Y la tercera lección: en el reino de Dios hay lugar para todos. La pequeña semilla se vuelve un árbol enorme de ramas frondosas y todas las aves del cielo tienen derecho a venir y a hacer su nido en las ramas del árbol que simboliza el reino de Dios. Analicemos los 3 pensamientos. Primero, todo en el reino de Dios nace insignificante, pequeño y diminuto, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. Por ejemplo, la iglesia cristiana nació con 12 hombres insignificantes, 12 incultos y despreparados pescadores. Cualquiera que los viese diría: esos 12 hombres no son capaces de hacer nada. Pero en el reino de Dios todo nace insignificante, aparentemente diminuto y pequeño, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. Y esos 12 hombres incultos y despreparados fueron el origen de la iglesia cristiana. Y hoy día el cristianismo hace estremecer el mundo. Todo en el reino de Dios nace pequeño, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. Generalmente lo grande, lo aparentemente grande, no tiene mucha cosa que ver con Dios.
Un día, Gedeón estaba dirigiendo un ejército de 10,000 hombres para la batalla. 10,000 en el reino de Dios es mucho. Todo en el reino de Dios nace pequeño, insignificante, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. Dios dijo 10,000 es mucho, y fue con 300 insignificantes hombres que Gedeón se atrevió de partir para la batalla y derrotó al enemigo. Porque aunque en el reino de Dios las cosas nacen diminutas, pequeñas, aparentemente insignificantes, ellas tienen consecuencias trascendentales y eternas. El reino de Dios en la Biblia es simbolizado como una semilla pequeña, un granito de mostaza insignificante, es enterrado. Si 3 días después abres la tierra, lo vas a encontrar no solamente insignificante, sino aparentemente muerto, podrido. Pero al 6º día, la costra de la tierra es reventada y la plantita sale. Y un día se vuelve grande árbol donde todas las aves del cielo pueden hacer su nido. Todo en el reino de Dios nace pequeño, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. En la Biblia, el reino de Dios es simbolizado como la sal. Vosotros sois la sal del mundo, dice Jesús. Un poquito de sal, colocada en un perol de sopa, es capaz de transformar todo el sabor de la sopa. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Un rayito de luz es capaz de entrar en un cuarto lleno de tinieblas y acaba con las tinieblas. En el reino de Dios todo nace insignificante, pequeño, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. Por eso no tengas miedo de sentirte pequeño. No tengas miedo de que las personas te hagan sentir pequeño. El Señor Jesús dice que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. En el reino de los cielos todo nace pequeño, aparentemente insignificante, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. Estos días que tú estás estudiando la Biblia, porque, amigos queridos, yo quiero hacer ahora un paréntesis para todos los amigos de todo el mundo que me están escuchando en este momento. La grande mayoría de las personas que está asistiendo a la red son personas que durante meses y meses han estudiado la Biblia. Por eso, perdónenme los amigos que por primera vez están viniendo esta semana, porque yo estoy sobreentendiendo que estoy hablando con gente que ha estudiado la Biblia durante muchas semanas y meses. Y muchas veces me dirijo a las personas con la convicción de que han estudiado la Biblia, de que sus ojos se han abierto a verdades que les están chocando, a verdades que los están haciendo sufrir, pero que necesitan ánimo para tomar una decisión. Y si durante estos días, estas semanas pasadas, tú has estudiado la Biblia y tus ojos han descubierto en la palabra de Dios verdades que tú no conocías, ¿estás sufriendo? Claro que sí. Y te estás sintiendo insignificante y pequeño. Anoche me buscó aquí atrás una señora que durante años dirigió un equipo de estudios bíblicos de la Iglesia Católica. Una señora maravillosa y sincera, una catequista, que un día, en su deseo de conocer más a Dios, comenzó a estudiar su Biblia católica con toda alegría, con todo entusiasmo, con el deseo de conocer cuál era el plan que Dios tenía para su vida. La vida toda había sido católica, pero nunca había leído y estudiado la Biblia. Apenas un versículo por aquí y otro versículo por allá, pero nunca había estudiado la Biblia. Pero ahora de repente el Espíritu de Dios inspiró en su corazón el deseo de estudiar la Biblia, porque un día prendió la televisión y escuchó el programa, está escrito en la televisión, que le despertó el interés de ir a la Biblia y comenzó a estudiar su Biblia y entonces comenzó a sentirse pequeña. Comenzó a sentirse que se hacía cada vez más
pequeña, y cada vez más pequeña, y más pequeña, y más pequeña. Porque sus ojos se abrían a verdades que nunca antes había conocido. No podía creer lo que estaba estudiando. Se colocaba los lentes, se sacaba los lentes, pero era eso, estaba escrito así. No lo podía creer, pero estaba escrito así. Y de repente, cuando comenzó a compartir sus dudas, los amigos, los familiares, los parientes, la comenzaron a hacer sentir más pequeña todavía. ¿Te sientes pequeño esta noche? ¿Se están burlando de ti porque has comenzado a estudiar la Biblia? ¿Te están diciendo que eres un tonto que te dejas engañar? Yo espero que tú no estés siguiendo hombres. Yo espero que tú no creas lo que el pastor dice simplemente porque lo dice. Yo espero que tú, cuando escuchas a un pastor hablar, confieras si lo que él está hablando está escrito en la palabra de Dios. Porque la única autoridad de fe y doctrina es la Biblia y solamente la Biblia. Tú no puedes seguir lo que los hombres quieren. Tú no puedes seguir lo que los hombres dicen. Lo que va a determinar el camino para tu vida no es la junta de iglesia, no es el concilio de pastores, no es la Santa Madre Iglesia. Lo que va a determinar el camino que Dios tiene para tu vida es la palabra de Dios. Pero cuando tú comiences a estudiar la palabra de Dios, las personas te van a hacer sentir pequeña. Te van a comenzar a hacer sentir mal. En esos momentos, recuérdate del primer pensamiento de esta noche. En el reino de Dios todo nace como un poquito de sal, como un rayito de luz, como un granito de mostaza, pero hay poder en las cosas pequeñas que se colocan en las manos de Dios. Y no tengas miedo de sentirte pequeño a los pies de la cruz. Pero el segundo pensamiento del mensaje de esta noche nos habla de crecimiento. Aunque las cosas en el reino de Dios nacen pequeñas, no permanecen pequeñas. Crecen, 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 hasta que un día ese granito insignificante de mostaza se vuelve un árbol enorme, con enormes ramas, y todas las aves del cielo pueden hacer sus nidos en esas ramas. El segundo pensamiento es que en el reino de Dios el crecimiento es un principio, es una ley, la ley del crecimiento. Tú no puedes nacer en el reino de Dios para quedarte enano, tienes que crecer. El granito de mostaza es echado en la tierra pequeñito, aparentemente muere, pero brota la vida y crece y crece y crece. El crecimiento es un principio en el reino de Dios, pero no hay crecimiento sin dolor. Y tal vez porque no hay crecimiento sin dolor, las personas tienen miedo de crecer, porque las personas no quieren experimentar dolor. El ser humano no fue hecho para asimilar el dolor. El dolor es una experiencia extraña para el ser humano. Escapamos del dolor, evitamos el dolor, buscamos el conforto, no queremos el dolor, pero no hay crecimiento en esta vida sin dolor. Y tal vez por eso, las personas se resisten a crecer. El otro día, yo hablaba con un joven de unos 25 años que está estudiando la Biblia, cuyos ojos se están abriendo a las verdades que él no conocía. Y vino a mi oficina, se sentó una hora y me discutía. Y yo abría la Biblia y dejaba que la Biblia le respondiese. Y él me hacía otra pregunta y quería que yo le respondiese, y yo le abría la Biblia y dejaba que la Biblia le respondiese.
Y él comenzaba a quedarse nervioso porque a mí él me discutiría, pero a la palabra de Dios él no podía discutir. Y de repente fui mostrándole todo lo que Dios le decía a través de su palabra. Y sus ojos comenzaron a brillar de emoción. Y yo vi lágrimas rodando por el rostro de ese joven. Un joven brillante, profesional, extraordinario, culto, inteligente. Había nacido en una iglesia, sus padres eran miembros de esa iglesia, sus abuelos habían sido miembros de esa iglesia, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Él venía de una tradición religiosa y él se sentía un traidor a la fe de sus padres, de sus abuelos y de sus bisabuelos. Él no podía creer lo que estaba viendo con sus ojos, pero yo trataba de no comentar y no hablar nada. Trataba solamente de mostrarle lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y entonces el joven se rompió a llorar. Y después secó sus lágrimas y me miró. Y me dice, pastor, quiere decir que toda mi vida estuve equivocado. Mis padres estuvieron equivocados, mis abuelos, mis tatarabuelos. Quiere decir que toda mi vida estuve equivocado. Y yo le dije, hijo, no. Tú no estabas equivocado. Tú solamente estabas creciendo. ¿Qué es lo que usted quiere decirme, pastor? Le dije, lo que quiero decirte es lo siguiente. Cuando tú fuiste a la escuela primaria, aprendiste a sumar, restar, multiplicar y dividir. Era todo lo que sabías y pensabas que ya era bastante. Pero el tiempo fue pasando y tú fuiste creciendo. Y terminaste la primaria y llegó el momento de ir a la escuela secundaria. Y cuando entraste a la escuela secundaria, descubriste que sumar, restar, dividir y multiplicar no era lo bastante. Había más cosas. Entonces aprendiste física, química y álgebra y trigonometría. Y pensabas que ya era bastante. Pero el tiempo no paró y seguiste creciendo. Y terminaste secundaria y llegó el momento de ir a la universidad. Y cuando fuiste a la universidad, descubriste que física, química, álgebra y trigonometría era bastante, pero no era lo suficiente. Habían mayores horizontes. Había física cuántica, había trigonometría espacial, que tú no habías estudiado ni en primaria ni en secundaria. Ahora dime una cosa, muchacho. ¿Sería justo que tú llegases a la universidad para estudiar física cuántica y trigonometría espacial? Y cuando descubres esas cosas maravillosas, que tú mirases para tus tiempos de primaria y dijeses así, quiere decir que cuando yo estaba en primaria estaba equivocado. No estabas equivocado, solamente estabas creciendo. Era lo que conocías aquí, y eras sincero, y eras honesto en lo que conocías, pero no te quedaste con esto, porque la vida crece, la vida pasa, y las personas crecen, y en el reino de Dios todo nace pequeño, pero el crecimiento es un principio, y tú seguiste creciendo. Ahora tus ojos se han encontrado con verdades. No es justo que tú mires a tus años de atrás y digas, yo estaba equivocado. Tú no estabas equivocado, tú estabas creciendo, pero hoy día hay verdades que tienes que aceptar. Y mañana habrá verdades que seguirás aceptando. Y hay una cosa interesante que el Espíritu de Profecía me dice, que en el reino de los cielos, en la eternidad de la eternidad, por toda la eternidad, los hijos de Dios nunca terminarán de estudiar el plan de la salvación. Nunca. Porque la vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer. Pero crecer significa dolor. No hay crecimiento sin dolor. Y yo podía ver a ese muchacho sufriendo el dolor. Pastor, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir
a mis padres que yo voy a aceptar estas verdades, ¿cómo le voy a decir? Ellos van a sufrir, ellos van a llorar, ellos tal vez me van a expulsar de casa, porque a pesar de ser un profesional, todavía vivía en la casa de los padres porque era soltero. Él podría sobrevivir solo, pero el dolor era el amor de los padres, el dolor y el sufrimiento de los padres. Pero no hay crecimiento sin dolor en esta vida. No hay crecimiento sin dolor. Y no es por evitar el dolor a alguien que tú puedes permanecer ciego delante de una nueva realidad. Yo conozco una viejita muy amiga de mi madre, que hasta hoy día no acepta que el hombre llegó a la luna. Y cada vez que yo voy de vacaciones trato de hacer de todo para convencerla que el hombre ya pisó en la luna, pero ella no cree. Y a veces mis amigos y mis hermanos me dicen, ¿para qué pierdes tiempo queriendo convencerla que el hombre llegó a la luna? Pero me parece que ella no debe morir sin creer que el hombre llegó a la luna. Pero ella no quiere aceptar. Ella dice, pero ¿cómo puede haber ido tan lejos? Hermanos queridos, mucha gente me dice, pastor, déjeme donde estoy porque yo soy sincero. Yo sé que tú eres sincero, querido. Allí donde estás escuchándome, en los países diferentes a donde la señal está llegando, yo sé que tú eres sincero. Y sabes, yo he orado esta tarde antes de venir aquí para predicar. Yo me arrodillé al lado de mi cama en el hotel y le dije, Dios mío, voy a hablar a gente sincera, gente linda. No quisiera herirlos. Pero por otro lado, yo no puedo cerrar las verdades de la Biblia y esconderlas. Yo sé que te puede doler, pero tu sinceridad acaba el día que tus ojos se confrontan con la verdad bíblica. Mientras tú no sabías que comer mucha sal era mal para la presión, tú podrías comer sal y eras un hombre sincero. Pero el día que tú descubres por la ciencia médica que comer mucha sal revienta con tu presión y tú sigues comiendo sal, entonces ya no eres sincero. Por eso te digo, no sigas lo que los hombres dicen. Corre atrás de la palabra de Dios. Crecer no es fácil. Yo tengo un hijo, yo tengo 4 hijos. Son el orgullo de mi vida, motivo de agradecimiento. Mi esposa y yo agradecemos todos los días a Dios por los hijos que nos dio. Pero el mayor ya es un profesional, es un brillante abogado, haciendo un lindo trabajo, una linda carrera profesional. Pero yo me acuerdo cuando él era niño, debía tener 2 años cuando él recibió de presente de regalo de cumpleaños un canguro. Un canguro de plástico. En realidad el regalo no era el canguro, eran los chocolates que venían dentro del canguro. Pero él se comió los chocolates y se olvidó de los chocolates. Y agarró el canguro como su juguete favorito. Y amaba ese canguro. Él no se bañaba sin el canguro, él no iba a jugar a la calle sin el canguro, él no dormía sin el canguro, él no comía sin el canguro lo acompañaba para todos lados, pero era un canguro de plástico. Le amarró una cuerda al cuello y al pescuezo y lo jalaba y arrastraba su canguro por todo lado. Y el canguro ya estaba todo viejo, zurrado, acabado, pero él no soltaba el canguro. 3 años, 4 años, y él no soltaba el canguro. Ya era un pedazo de plástico viejo, pero él no soltaba el canguro. Un día hasta le compramos un juguete nuevo para cambiarle con el canguro. Él aceptó el nuevo, pero no dejó el canguro. Pero un día, él hizo 6 años. Y la vida es crecimiento. Y en el reino de Dios todo crece también. Y llegó el momento de ir para la escuela. ¡Qué sufrimiento! Sería la primera vez que se iba a separar del canguro. ¡Qué sufrimiento! Para un niño, ese canguro era todo.
Y le explicamos: hijo, no lleves el canguro, se van a reír de ti, no lleves el canguro. Entonces no voy a la escuela. Sí, pero tienes que aprender a leer, tienes que aprender a escribir, la vida no puede parar, la vida es crecimiento, tienes que ir. Entonces llevo el canguro. Está bien, llévalo. Pero ustedes saben cómo son los muchachos en la escuela. Y cuando él volvió de la escuela, dijo: nunca más vuelvo a la escuela, porque se rieron de él por causa del canguro. ¿Cómo convencer a ese muchachito para dejar el canguro? Aquella noche tuvimos un diálogo serio con él. Hijito, mira, cuando yo era niño de tu tamaño también tenía mi canguro. Pero tú me ves ahora jugando de canguro, no. Ahora yo tengo que trabajar, yo tengo que cuidarte, yo tengo que llevarte a la escuela, traerte a la escuela, yo tengo que predicar, yo tengo que hablar a las personas de Jesús. Ya no tengo más canguro, pero yo tuve mi canguro. ¿Tú ves a las personas grandes con sus canguros? No, pero todos tuvieron sus canguros cuando eran pequeñitos. Pero todas las personas crecen. Y tú tienes que estudiar, tú tienes que leer, tú tienes que escribir, tienes que aprender. Y no puedes más llevar el canguro. Y su cabeza entendió, pero el corazón no entendió. Queridos, tú ya te diste cuenta que muchas veces en la vida nuestra cabeza entiende, pero nuestro corazón no entiende. La cabeza te dice que llegó el momento de dar un paso adelante, pero este corazón no quiere. Tú amas tu tradición, tú amas la manera como serviste a Dios toda la vida, lo hiciste con toda sinceridad, pero de repente llegó a tus ojos una nueva verdad, tu cabeza la entendió, pero tu corazón no quiere entenderla. Y mi hijito tuvo aquella experiencia, su cabeza entendió, pero su corazón no entendió. Y al día siguiente de mañana se levantó para ir a la escuela, se preparó, se puso el uniforme, la mochila. Habíamos combinado la noche anterior que él no llevaría el canguro y él demoraba para salir del cuarto, y cuando entré al cuarto lo vi allí con el canguro. Lo miré y le dije: hijo, ¿te acuerdas? Combinamos. Y él me miró y dice: sí, yo no voy a llevar el canguro, pero entonces vamos, que vamos a llegar tarde. Espérate un poco. Ya te dije que no voy a llevar el canguro. Allí estaba la lucha de la razón y el corazón. Y en este momento y en estos días tú has estado luchando, porque el Espíritu de Dios trabaja en tu cabeza y te muestra el camino, pero tu corazón no quiere entender. Y de repente yo vi a mi hijito levantarse y llegó a la puerta, y en la puerta se paró y miró para atrás. Era su canguro, era su infancia, era una etapa linda de la vida, pero de repente miró para adelante. La vida no puede parar, la vida tiene que seguir su camino, su curso. Él no podía quedarse allí, tenía que seguir. Y aunque le dolía el corazón, y aunque derramó lágrimas, dio un paso para adelante y partió para la conquista de la vida. Y hoy día es un brillante abogado. Tuviste una infancia linda en tu vida cristiana, pero llegó el momento de salir, avanzar y crecer. No mires para tu pasado y digas: estaba equivocado. No lo estabas. Estabas sirviendo a Dios con sinceridad en la verdad que conocías. Pero la verdad no para. El camino de los cristianos es como la luz del día que nace poco a poco, hasta que el día es perfecto a mediodía. Tú estás creciendo. Tienes que tomar tu decisión. Por más que te duela el corazón, yo sé que tu cabeza te dice que Dios te está llamando, que este es el camino, que tienes que ir adelante, que no puedes quedarte sufriendo donde estás. Y ahora entro en la tercera parte del mensaje. Un día, la pequeña
semilla de mostaza se hace árbol, un árbol tan grande, de ramas tan frondosas, y todas las aves del cielo vienen para hacer su nido en el reino de Dios. Querido, en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, hay lugar para todos. Todas las aves del cielo, el canario que canta maravillosamente, el jilguero de los Andes peruanos, el ventiví de las selvas brasileiras, el pardal, la golondrina, pero el feo urubú también tiene lugar, el feo gallinazo también tiene lugar en los ramos del árbol que simboliza el reino de Dios. El águila también, la lechuza fea también. Hay lugar para todos en el reino de Dios. Aves bonitas de plumaje lustroso y maravilloso, aves viejas con las plumas cayendo, con el ala quebrada, con la pierna quebrada, heridas, cansadas de vivir y de volar. Hay lugar para todos en el reino de Dios. Puedes venir, no importa quién seas, malo o bueno, americano, argentino, boliviano, chileno, panameño, puertorriqueño, mexicano, español, australiano, no importa quién seas, puedes venir, hay lugar para ti en el reino de Dios. Hombres de moral intachable pueden venir al reino de Dios. Prostitutas con la vida acabada pueden venir al reino de Dios. Homosexuales con desvíos profundos de conducta, despreciados por la sociedad, pueden venir al reino de Dios para ser curados. Vengan al reino de Dios. Todos, hay lugar para todos en el reino de Dios. En este momento no importa quién eres tú. No importa cómo te sientes. Has sido golpeado en la vida. Te han negado oportunidades, te sientes solo, herido, con odio en tu corazón. Ven a Jesús trayéndole tu vida como estás. Hay lugar para ti en el reino de Dios. Has sido miembro de la iglesia ya, pero por esas cosas de la vida te has salido. Has buscado soluciones en filosofías, en teorías, en vicios, en placeres, en noches extraordinarias de sábado, de rock y de barullo, de droga, de cigarro, de bebida, de sexo, pero solamente te has golpeado y te has herido y estás con el corazón sangrando. Entonces ven, hay lugar para ti en el reino de Dios. Eres un ave con miedo de fallarle a tus seres queridos, con miedo de fallarle a tus amigos. Eres un ave con vergüenza de confesar que amas a Jesús y quieres seguirle para el resto de tu vida. Ven con tu vergüenza. Eres un ave que no puede creer, tu corazón está lleno de prejuicios y preconceptos. Ven trayéndole tus prejuicios a Dios. Hay lugar para todos en el reino de Dios. En este momento voy a hacer una invitación a todas las personas que me están escuchando en los diferentes países del mundo, allí sentados en los auditorios, personas que han estudiado la Biblia ya, que conocen la verdad bíblica, que han luchado, que están luchando con el Espíritu de Dios, personas que tienen miedo de dar un paso adelante, personas que se agarran del cangurú de la infancia, cangurú tan querido, pero sienten la voz de Dios llamando y tienen miedo de dar el paso. Ha llegado el momento de dejar tu miedo de lado y venir a Jesús. Mi padre llevó 34 años para seguir a Jesús. 34 años que mi madre vivió arrodillada pidiéndole a Dios que un día tocase el corazón del Padre. 34 años en los cuales 9 hijos oraban por el Padre, pero él nunca quiso rendirse a Jesús, hasta que un día, cansado, viejo, acabado por el cáncer,
sintió que estaba luchando con Jesús, descubrió que había un lugar para él en el reino de Dios, y se levantó y fue. Y yo tuve la alegría de bautizar a mi propio padre. Estaré predicando para un hombre cuya esposa y cuyos hijos son miembros de la iglesia, pero tú por algún motivo todavía no has tomado tu decisión. Bueno, ha llegado el momento de tomar tu decisión. Estaré predicando para un joven universitario que no quiere rendirse a los pies de Jesús. Tu cabeza está llena de filosofías y teorías, pero en el fondo eres vacío y necesitas de Jesús, pues ha llegado el momento de levantarte y venir. No tengas miedo que las otras personas se rían de ti. Nadie se va a reír esta noche de ti cuando te levantes y vengas adelante. No pienses que ellos van a pensar, finalmente se entregó, finalmente se rindió. Al contrario, hay decenas de personas en la iglesia en este momento orando para que tú puedas tomar tu decisión, levantarte y venir. Ha llegado el momento de decidir. Voy a pedirle a Sonete que venga para cantar esta noche. Y si tú te sientes pequeño, pero quieres volverte un gigante en el reino de Dios, te voy a pedir que mientras Sonete canta, tú te levantes y vengas aquí adelante. Y voy a pedir a los pastores en los diferentes auditorios del mundo que en este momento vayan adelante para esperar a los amigos que se levantarán entregándole la vida a Jesús y expresando su deseo de unirse a la iglesia a través del santo bautismo. Y esta noche voy a pedir a mis amigos pastores que están aquí adelante también, que vengan aquí adelante para ayudarme recibiendo a las personas que tomarán su decisión. Y quiero preguntar, aquí en este auditorio, ¿quién será la primera persona que se levantará y vendrá entregándole su vida a Jesús? Gloria a Dios por esa decisión linda. Y esa otra señora que está viniendo allí. Y esas personas que ahora se están levantando para entregarle la vida a Jesús. Ahora sí, Sonete, canta mientras las personas se levantan y vienen aquí.